Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hoy contamos con dos grandes invitados de la compañía holandesa Damen, que es Horacio Delgado y Sebastián Abril. Esta conversación el día de hoy tiene que ver con construcción naval, civil y militar en México. Esta conversación forma parte de una serie de charlas que hemos desarrollado en el ISDR y que tienen que ver sobre el dominio marítimo mexicano, una zona de profunda importancia para México, que es igual de importante como lo es poco conocida para el estamento político mexicano y ni se diga para el resto de la población. Por eso decidimos dentro de las charlas estratégicas del ISDR abordar diversas temáticas que tienen que ver con el entorno marítimo mexicano, siendo una de ellas muy importante lo que tiene que ver con construcción naval, tanto para digamos, el aspecto civil, económico, comercial, como también para el aspecto militar. Me permito presentar a nuestros invitados. Horacio Delgado tiene un Master of Science en Marine Technology de la Universidad Tecnológica de Delft en Países Bajos. Obtuvo su Bachelor of Science diploma en Arquitectura Naval en la United States Naval Academy en Anápolis, y tras 18 años de servir en la Armada peruana, emigró a Holanda, donde radica desde 2011. Tiene ya 11 años en Damen Shipyards y actualmente es gerente comercial para las Américas. Muchas gracias, Horacio, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Cristian, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Sebastián Abril, que es ingeniero naval y oceánico con 25 años de experiencia en construcción naval y militar. Es actualmente director comercial adjunto en Damen para ofertas de exportación de buques militares, con ya más de 10 años en la empresa, ocupando diferentes posiciones como ingeniero de ofertas, gerente de producto de buques militares de superficie, entre las que se dio la negociación y contratación de un proyecto sumamente importante para México, como lo es el proyecto POLA, en la adquisición del ARM Benito Juárez, en su momento ARM Reformador. Además de lo anterior, ha sido profesor en Ingeniería Naval en la Universidad Politécnica de Madrid, cursando estudios de doctorado y MBA actualmente. Muchas gracias por estar con nosotros, Sebastián. Buenas tardes allá en Holanda. Muchas gracias y encantado de participar en estas conversaciones. Bueno, y sin más preámbulo, la idea de esta charla es ir platicando de cómo ha ido evolucionando el mercado de construcción naval, civil y militar en el mundo, que si bien son dos mercados bastante específicos, lo cierto es que responden a dinámicas geopolíticas de pronto muy similares, o las mismas dinámicas geopolíticas. Entonces, desde su perspectiva, Horacio, Sebastián, ¿cómo perciben ustedes que está actualmente el panorama global en materia de construcción naval, civil y militar en el mundo? ¿Qué está pasando en términos muy generales? Bueno, Cristian, si me permites, yo creo que es muy interesante lo que está pasando, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Bueno, como tú sabes, Astilleros Damen es una empresa bastante diversificada a nivel productos y a nivel mercados, ¿no? Mercados geográficos, somos una empresa que procura desarrollar negocios en todo el mundo. Trabajamos tanto en países europeos, occidentales, Latinoamérica, en las Américas, en África, en Asia, ¿no? En diferentes partes del planeta, pero también diversificada en cuanto a productos, ¿no? Tenemos una división especializada en lo que son los buques militares, en la cual está nuestro compañero Sebastián, pero también tenemos otras divisiones que ven embarcaciones comerciales, embarcaciones de trabajo, buques mercantes, embarcaciones fluviales, dragas, etc. Donde no estamos participando, por ejemplo, es en lo que son embarcaciones donde hay demasiado contenido de acero y la proporción de tecnología es muy baja, ¿no? Un supertanque, por ejemplo, un buque supertanque, ahí no es nuestro negocio.
ese es un negocio del mercado asiático, por ejemplo, ¿no? Los astilleros asiáticos ahí son los que se llevan pues ese mercado. Nosotros procuramos tener siempre una proporción de tecnología bastante significativa porque como ustedes bien saben, la mano de obra europea es cara. Entonces, para poder justificar y ser competitivos en la industria de construcción naval, que es competitiva ya de por sí, pues tenemos que discriminar un poco en qué áreas estamos. Y es así que vemos que, por ejemplo, remolcadores, donde somos los líderes a nivel mundial, tenemos prácticamente un 50% del mercado de remolcadores, ¿no? Hay una alta demanda ahora y nuestra capacidad de producción está al tope, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una estrategia de producción en algunos tipos de embarcaciones de producción en stock y anteriormente podríamos decir, ¿quieres un remolcador o una embarcación dentro de nuestra política de stock? Y te la podríamos entregar en unos 3 meses, por decir así, porque ya las íbamos produciendo con una anticipación. Ahora los tiempos de entrega para un remolcador pues están por encima de los 6 meses o hasta un año, por ejemplo, ¿no? Okay. ¿Y eso Y por qué? pero es justamente te iba a preguntar, primero que nada, no es algo muy común en los astilleros que manejen grandes stocks, ¿no? Eso ya de entrada es algo específico de Damen, ¿no? ¿Y Sí, por qué está sucediendo esto que ahora no hay ni siquiera en el stock? porque es el efecto opuesto a lo que ocasionó la pandemia. En la época de la pandemia, todo el mundo comenzó a dejar de invertir por la incertidumbre que había, y una vez que ya las personas y las empresas sobrevivieron esta ola de la pandemia, pues comenzaron a invertir nuevamente, comenzaron a comprar nuevamente y prácticamente pues agotaron el stock, ¿no? Entonces nosotros hemos ido produciendo, pero ahora los tiempos de entrega han ido siendo un poco más largos, no solamente en nuestra producción, sino también vemos que la producción de los fabricantes de motores o de los otros equipos que se utilizan a bordo de las embarcaciones, pues están demorándose más porque tienen que ponerse al día con la capacidad o las órdenes que les han ido viniendo post pandemia, ¿no? Entonces, los tiempos de entrega de lo que antes eran tiempos cortos de entrega de algunas embarcaciones de stock han sido ampliados. Aún así es más corto en comparación a si tú mañana me dices, oye, quiero comprar un remolcador en un astillero que no produce en stock y se van a demorar mucho más de lo que nos vamos a demorar nosotros en entregártelo. Porque ahí ellos recién van a tener que poner las órdenes de compra a sus fabricantes de motores o lo que sea, cosas que nosotros ya tenemos en la parte logística hecho con anticipación. Entonces, eso es uno de los efectos que estamos viendo. Hay bastante demanda, por ejemplo, en buques de transporte de carga, por ejemplo. Yo te decía que nosotros no producimos los super portacontenedores o los supertanques, pero sí producimos embarcaciones de transporte de carga más orientados al cabotaje, a la navegación costera, ¿no? Y multipropósito. Y ahí hemos trabajado en sacar un nuevo producto más eficiente en cuanto a desarrollo de combustible, más amigable con el medio ambiente, y también la demanda ha aumentado tanto que, bueno, nos estamos demorando más o menos 2 años en entregar un tipo de una de estas embarcaciones, o un poco más quizá. Lo que estamos viendo posterior a la pandemia, hay mucha más demanda. Otro fenómeno que hemos visto también, que abarca a diferentes productos que nosotros ofrecemos, tipos de embarcaciones, es la inflación que se ha dado, ¿no? La subida de precios.
a consecuencia también post-pandemia, a consecuencia también de las guerras que se están dando, la guerra que está habiendo en Ucrania, la guerra que está habiendo en la franja de Gaza, ¿no? Eso ha hecho que aumenten mucho los precios. También ha habido, posterior a la pandemia, otros problemas con los procesadores, con los chips y con los componentes electrónicos que ha tenido un impacto, escasez. Entonces, todo eso vemos que viene afectando la industria. Y esta mayor demanda también vemos que hay una escasez de mano de obra en Europa, por ejemplo. Está siendo difícil poder a veces hasta reclutar gente para poder cubrir ciertas plazas. Y es ahí donde nosotros vemos que hay mucho potencial en poder continuar trabajando en nuestro modelo de negocio de cooperación técnica de Damen, ¿no? Okay. Que es el modelo de cooperación técnica, es algo que empezamos a fines de los 70 más o menos, que es, en vez de pelearnos con el mundo, vimos cómo poder hacer, y comenzamos a ver de que hay clientes que dicen, yo quiero una embarcación tuya, pero por temas ya sea políticos, económicos o geográficos, esa embarcación Damen la quiero construir en otro astillero que no sea tuyo. Y se desarrolló este plan de cooperación técnica de Damen, que en algunos países lo llaman CKD o SCKD, que creo que es un nombre que viene de la industria automotriz, donde la embarcación nuestra, con la ingeniería nuestra, la enviamos por piezas, tipo el concepto de las empresas IKEA, ¿no? Sí. Y se pueden armar en un astillero que no es nuestro, con supervisión o sin supervisión nuestra, ¿no? Y hay diferentes formas de poder adecuar nuestro alcance de suministro, ¿no? Y eso, por ejemplo, en México lo hemos hecho ya varias veces con la misma Secretaría de Marina. Lo hemos hecho 10 veces para las patrullas de la clase Tenochtitlán. Lo hemos hecho con la Pola, que es un proyecto emblemático, ¿no? Lo hemos hecho con una embarcación de apoyo logístico, y en los 80 también lo hemos hecho. Ahora estamos apoyando también con la construcción de unas dragas que están haciendo en México. Entonces vemos que, si bien a veces hay problemas de poder cubrir plazas de mano de obra en Europa, hay un montón de astilleros en el mundo que están buscando trabajo, y donde nosotros vemos una oportunidad de negocio de poder cooperar a través de este programa de cooperación técnica, ¿no? Justo eso iba a preguntar. Hablabas hace un momento de cómo las guerras, particularmente la guerra de Rusia contra Ucrania y esta, vamos a decirlo así, no quiero decirle nerviosismo que hay cada vez mayor en Occidente por esto que está sucediendo, pues ha determinado en cierta medida un incremento en los presupuestos de defensa en países que de pronto durante muchos años, lo voy a decir como es, olvidaron sus flotas. Ya estoy hablando en términos de flotas militares. Europa no es la excepción. De hecho, la reducción de capacidades navales en Europa desde la caída del muro de Berlín hasta la fecha es para mí brutal, ¿no? Y esto comienza a resarcirse, y ahí el rol de astilleros como ustedes pues es fundamental. Entiendo que Damen está ya en programas, sendos programas en la materia. Entonces quería preguntarte a ti, Sebastián, particularmente dado que tu área de expertise tiene que ver con buques militares, ¿cómo percibes el mercado global de buques militares y particularmente a raíz de esta inestabilidad global o reconfiguración global de la cual Horacio nos habló hace un momento? Sí, bueno, lo que puedo comentar es que del mismo modo que en el mundo civil hemos visto un incremento fuerte de la demanda,
mezclado con problemas en las cadenas de suministro, como ha estado comentando Horacio. El sector militar está pasando algo parecido, con el añadido de la inestabilidad que estamos viviendo en los últimos meses, el último par de años, que están haciendo que, como bien dices, países que tenían un poco abandonado o tenían otra prioridad en la inversión en materiales y medios, pues estén cambiando la política, ¿no? Entonces, de la misma manera que vemos un incremento en la demanda en buques comerciales, también se está viendo lo mismo, incluso más, en programas militares, ¿no? En Europa es un tema muy importante ahora mismo, es un tema prioritario y estamos viendo muchos programas que se están lanzando, se están priorizando y lo vemos también en otros países, en concreto en América vemos muchos países que ya tenían planes y los están ahora activando, también por un hecho que ocurre y es que empieza a haber preocupación por conseguir seguridad en el suministro, ¿no? Creo que todos están empezando a ver ya lo que está pasando y empieza a ser un poco una preocupación el poder cumplir esos planes y el dotarse de los medios en el tiempo en el que se requieren, ¿no? Al margen de esto, y bien es cierto que los recursos son ahora mismo valiosos, el modelo de Damen de apoyar a los clientes en su país de origen, en el terreno de buques militares tiene una componente adicional, como es el proporcionar transferencia de tecnología para alcanzar capacidades soberanas, ¿no? Entonces ya no es solamente un tema comercial o de conseguir trabajo en un cierto emplazamiento, es también el dotar no solo de medios en un momento concreto, sino también de conocimiento para poder desarrollar en el futuro estos programas de manera más autónoma. Y eso vemos que siempre ha tenido un atractivo, pero con los últimos eventos que se están produciendo y con ese riesgo en asegurarse los suministros, pasa a ser un tema prioritario, ¿no? Y ahí es donde creemos que bueno, tenemos una buena proposición porque lo que hemos hecho en el segmento de buques militares es adaptar el modelo que teníamos y que hemos sido tan exitosos de construcciones con transferencia de tecnología y kit de materiales, pues hemos podido hacerlo también para buques militares, como por ejemplo se ha hecho en México de manera muy exitosa, ¿no? Entonces ese es un poco el añadido que yo puedo dar, cómo se traspasa esta situación global al mercado concreto de buques militares y lo que estamos viendo, ¿no? Sí, hoy veía, perdóname, Horacio, adelante. No, que si me permites, Cristian, lo que dice Sebastián, este modelo DTC, le decimos nosotros porque es el Damen Technical Cooperation, ¿no? Este modelo DTC, para que tengas una idea de la importancia que tiene dentro de nuestra empresa. Como te digo, en otros astilleros le llaman CKD, SCKD, pero desde más o menos en 1969, que es el año en que el señor Comer Damen toma las batutas de la empresa de su padre y de su tío, hemos entregado más de 7.000 embarcaciones en el mundo. Y de esas más de 7.000 embarcaciones, más de 1.500 han sido entregadas bajo este concepto de cooperación técnica. Nosotros podemos decir que somos, digamos, los precursores de este modelo de construir en el país de origen de nuestros clientes, en astilleros que no son nuestros, con transferencia de tecnología. O sea, no es un número bajo, ¿no? Es un número bastante significativo proporcionalmente dentro de la cantidad de embarcaciones Damen que están dentro de las entregas hechas por nosotros, y eso nos da un expertise que hace que cada vez más nos llamen clientes diciendo, bueno, ¿sabes qué? Yo necesito darle trabajo a mi país, nos gustan tus barcos, queremos construirlos acá. Y eso, eso ya lo hemos dominado para pasarlo al área militar. Y uno de los ejemplos que no me canso de repetirlo, fundamentales, es el mexicano, ¿no? Como se hizo la Pola. Ya.
Horacio y Sebastián, platicaban hace un momento que ustedes lograron evolucionar con el paso del tiempo de no solamente la parte comercial de vendo un buque, ya sea civil o militar, sino también esta otra parte que es transferir tecnología para lograr una soberanía en la materia. Y me pregunto, dada la competencia internacional que hay en construcción naval, de la que hablábamos hace un momento al principio, sobre todo frente a astilleros asiáticos, Corea del Sur, China, ni se diga, ¿cuál sería ese tercer paso? ¿Qué seguiría después en términos de cooperación con los países? Porque una cosa es vendérselos, lo tengo claro, otra cosa es transferir tecnología para que se construyan en astilleros locales, pero de pronto tengo la impresión que eso ya comienza a no bastar en algunos países. ¿Cuál sería esa tercera evolución? Tal vez algo con clústeres locales. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es un punto muy, muy importante que tú mencionas. Yo creo, y esa es una opinión personal que vengo desarrollando ya hace un tiempo, que el siguiente paso son las alianzas estratégicas, ¿no? Okay. Nosotros hacemos alianzas estratégicas y bueno, ahí cada una de las partes tiene que definir cómo quiere hacer esa alianza estratégica, pero hay muchos casos de éxito donde ya hemos desarrollado alianzas estratégicas importantes. Por ejemplo, estamos en este momento, no sé si han visto en las redes sociales, celebrando 10 años del astillero Damen en Song Cam, en Vietnam. Sí. Ese es un astillero que es una alianza estratégica, ¿no? Con una contraparte en Vietnam, donde producimos 40 embarcaciones al año, para que tengas una idea, y cómo eso genera movimiento económico. Digamos, es una fábrica de remolcadores ahí, y cómo eso genera toda una serie de beneficios en el clúster marítimo local, ¿no? Muy bien. Yo creo que eso es un caso muy, muy icónico, que lo menciono porque justamente estamos celebrando 10 años de cooperación ahí. Lo estamos haciendo en Sharjah, en el astillero que tenemos ahí en cooperación con la familia Al-Wardi, el Al-Wardi Damen, o Damen Sharjah, como también lo conocen, que es otra cooperación, es otra alianza estratégica. ¿Es la de Somos Rumania? Bueno. No, eso es en los Emiratos Árabes, en los Emiratos Árabes Unidos, en Sharjah. En Rumanía también tenemos astilleros, donde hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Donde muchas veces es un astillero del Estado que quiere mantener la propiedad, pero busca un socio estratégico, en este caso ha sido Damen, y nosotros apoyamos dando nuestro conocimiento. No te olvides que en los Países Bajos no es una gran industria manufacturera, porque pues, la mano de obra es cara, ¿no? Pero sí es una economía del conocimiento. Y es ahí donde la visión, creo, de Damen ha sido cómo poner en valor nuestro conocimiento, cómo poder desarrollar negocios a través del conocimiento, ¿no? Y yo creo que las alianzas estratégicas vendría a ser el siguiente paso, ¿no? Pero claro, cada uno tiene que definir hasta qué punto quiere hacer una alianza estratégica. ¿Quiere ser un joint venture o quiere ser simplemente un socio que le pueda proveer diseños cada vez que los pides, o que quieres ser copropietario? Y al final, la flexibilidad que tenemos nosotros como empresa privada, 100% privada, familiar incluso, hacer una empresa familiar, hay quienes podrían pensar que somos una empresita pequeña, pero no, o sea, somos una empresa grande, familiar, que se mantiene dentro de un control familiar, y que le da también un espíritu, una mística a la empresa, donde buscamos mantener relaciones a largo plazo. Y a veces tenemos pérdidas, pero como la visión a largo plazo es esa, pues nos las aguantamos y vemos qué se viene después, ¿no? Ya. Eh, Y creo que también depende, Horacio, Sebastián, ahorita decías, ¿qué es una alianza estratégica para cada país? Y
yo creo que la pregunta también podría ser, ¿qué busca ese país con la alianza estratégica? Si el fin último es incrementar el poder naval de una nación o el poder marítimo en su conjunto, también con lo civil, o si incrementando el poder naval y marítimo, lo que se busca al final es desarrollo económico de una región. Es otra visión, ¿no? Claro. Y creo que eso es parte de la pregunta. Sebastián, me interesaría mucho tu visión con la parte militar en Latinoamérica. Hay varios, no proyectos, yo creo que son programas muy interesantes en Colombia con la PESO, la Plataforma Estratégica de Superficie. Perú tiene un proceso similar. Brasil, el proyecto Tamandaré, con el astillero alemán TKMS, si no mal recuerdo. En fin, están pasando cosas en América Latina. Creo que Chile por ahí también tiene un programa a largo plazo bastante interesante. Entonces, en la parte militar específicamente, y luego vamos a la civil en América Latina, ¿qué es lo que tú percibes, Sebastián? Bueno, ligando esto con tu pregunta de cuáles son los pasos siguientes, lo que vemos es que distintos países pues tienen distintas necesidades y distintos puntos de atención o puntos focales, ¿no? Hay posibilidades en el campo del desarrollo de capacidades de construcción naval. Hay otra área muy atractiva y es la capacidad tractora que tenemos para generar tejido industrial alrededor de uno de estos programas, en especial un programa militar, que suelen ser inversiones grandes, a veces con series largas que se prolongan en el tiempo y permiten a empresas auxiliares el establecerse y el desarrollar industria alrededor de estos programas, ¿no? Hay países que tienen esta visión y que demandan también este desarrollo de industria alrededor de estos programas, que va un poco en línea de lo que comentabas del clúster marítimo. Esto va más allá de programas militares, porque muchas veces estas tecnologías pueden usarse de manera dual y ayudan también a desarrollos comerciales, incluso más allá de lo que es el mundo marítimo, ¿no? Se puede utilizar esta capacidad tractora que yo decía para generar nuevas empresas y nuevos desarrollos que se apliquen en la industria en general, ¿no? De un país. Entonces, es una visión que muchos países tienen. Lo que es cierto es que hay que ser realista, porque el desarrollar esto requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo y tiene que estar balanceado con el apetito que haya para estas empresas más allá de Damen. Estoy hablando de lo que nosotros llamamos co-makers o empresas que están asociadas con nosotros y pueden apoyar también de manera paralela en estos programas, ¿no? Y luego hay un tercer campo, que es tal vez el más ambicioso, que es el desarrollar capacidades propias en el terreno de diseño de estas embarcaciones, ¿no? Que es tal vez el más difícil, donde pues también hay distintas opiniones. Países tienen más foco en construcción, otros países tienen más foco en desarrollar capacidades de ingeniería y diseño. Damen tiene una mentalidad muy abierta en este sentido. Yo recuerdo las palabras del que era el director del canal de experiencias hidrodinámicas en Wageningen Marine, que son muy exitosos en su campo y que ellos tenían un poco la filosofía de compartir, porque al compartir, lejos de crearte competidores, te genera socios en el camino, ¿no? Sí. Entonces, sin decir que esto sea fácil, pero estas son las diferentes áreas y los diferentes pasos que se pueden dar en estos programas, ¿no? Ok, interesante. ¿Y de proyectos específicos o programas en América Latina, dónde percibes tú, en qué países y qué tipos de buques crees que en los siguientes 10, 15 años habría mayor demanda? Es un tema que tiene que ver con buques multipropósitos, una fragata, una corbeta. Es algo que tiene que ver más con buques multipropósito, estilo logístico, LHDs, LPDs, no sé, ¿dónde lo ves tú? Bueno, en el área del producto concreto y los programas de renovación, es cierto que las flotas en América Latina pues tienen pues cierta edad, por decirlo de alguna manera, y muchos países tienen programas de renovación
a futuro cercano o ahora mismo corriendo, ¿no? Ya en proceso de construcción Sí. o en proceso de licitación cercana, ¿no? Vemos muchos programas de buques de superficie de porte mediano o grande. Vemos un poco que esto es una tendencia generalizada, no solo en América. Los buques están creciendo en tamaño. La razón es que hay nuevas tecnologías, nuevas capacidades que se requieren, especialmente en América y también en otras partes del mundo, que busca buques que sean capaces de realizar más de una tarea. Hay algunos países buscan buques dedicados, pero eso requiere que además de, en el término de guerra naval, si va a tener un buque que sea para guerra antiaérea, por ejemplo, pues también necesita otra familia Los para demás. guerra antisubmarina o buques de transporte, en fin. Hay otras armadas que buscan un poquito más de polivalencia. En América lo vemos más. Buques tipo fragata que tengan un poco todos los segmentos de guerra. Vemos muchos programas en ese sentido, porque estas fragatas que se construyeron hace ya unos años son la columna vertebral de muchas marinas y están buscando reemplazarlas. También vemos muchos programas de buques patrulleros, porque a la hora de la verdad son barcos que se usan mucho para protección de intereses marítimos, patrullaje, operaciones de asistencia. También hay varios programas en el horizonte o ya andando. Y hay algunos programas anfibios y ya más especiales algunos programas de submarinos. En América Latina hay algunas marinas que ya tienen arma submarina y esas marinas pues sabemos que tienen programas de reemplazo en el horizonte. Entonces, ese es un poco el panorama y lo que vemos es que estos planes están activándose ya y en los próximos, yo diría que 10, 15 años, yo pienso que va a haber muchos de estos programas que se han venido hablando en el pasado, se están activando y va a haber bastante actividad en la región en concreto de América. Y perdona que te interrumpe, Sebastián, pero me dejaste pensando, ahorita que hablaste de buques de patrulla oceánica, OPVs en inglés, y me llegó a la mente la creciente, no sé si amenaza es la palabra, pero la situación que se vive en el Pacífico Sur, en Sudamérica, frente a flotas de pesca ilegal, porque esa es la palabra, o al menos no regulada, en sus entornos marítimos y de plano en algunos países dentro de sus zonas económicas exclusivas. Entonces, me imagino que el mercado de OPVs o de buques de patrulla oceánica sin duda va a tener un crecimiento importante. Yo lo veo así, no sé si tú compartes esa visión. Sí, somos conscientes de que hay actividades de pesca ilegal que se han incrementado mucho. Hay algunos países, creo que mi compañero Horacio lo conoce incluso mejor que yo, que es incluso un tema debatido en sus parlamentos porque esta pesca ilegal resta explotación de recursos al país y es un problema grave. Entonces, el controlar estas actividades pasa por primero ser capaz de estar ahí y para ello hay que tener medios que sean capaces de estar en la mar y estar en la mar por periodos prolongados y además ejercer estas labores de soberanía marítima en la mar y de control de los espacios de interés económico de cada país. Entonces, sin duda, esa es una actividad importantísima. También la protección de las rutas. En el Pacífico Sur no vemos esto ahora mismo como un problema, pero en otras áreas sí. Es importante el garantizar rutas seguras de comercio, que también es importantísimo para todos los países. Y en América también lo vemos mucho, el luchar contra el tráfico de drogas o otras actividades ilegales, no ya pesca ilegal, pero actividades por organizaciones criminales que también requieren medios de estos buques de patrulla y no debemos de subestimar lo que eso implica, porque es mucho más a lo mejor que una labor de patrullaje normal, ¿no? Y Claro. también es muy importante para los países. Claro, Entonces, claro, estoy de acuerdo que son actividades importantes. ¿Sí? Un dato curioso, Cristian, por ejemplo, ¿no? En Perú, por ejemplo, tiene la responsabilidad de búsqueda y rescate
si no me equivoco, hasta 3.000 millas desde la costa peruana, ¿no? Ok. Entonces, no solamente es proteger tus recursos hidrobiológicos ¿no? o tu zócalo continental o diferentes conceptos que se le pueda dar de acuerdo a las normas propias de cada país o de la Convención del Mar, digamos, proteger tu zona económica exclusiva. Hay muchos reportes que ha habido de flotas pesqueras que están en la milla 201, 5. ¿no? Y están ahí pesca y pesca y la biomasa se mueve, ¿no? Para la biomasa no hay aduana, no hay migraciones No hay ahí. geopolítica, no hay geopolítica. Pero entonces se necesita presencia de patrullas oceánicas, ¿no? Pero no solamente para eso, sino también, como mencioné el caso de Perú, que te lo digo por experiencia, que la responsabilidad de búsqueda y rescate llegaría a estar hasta la milla 3.000. Claro que no es algo que se da todos los días y tampoco quieres un buque constantemente ahí, pero quieres tener la capacidad de poder extender tu brazo en el caso que haya una necesidad, ¿no? Entonces es algo interesante. Y en la parte civil, Horacio, antes de hablar ya por último de México, en la parte civil en América Latina, me imagino que el sector oil and gas es sumamente importante para ustedes. ¿Dónde tú percibes que pudiera haber en los siguientes 10, 15 años un interés y sobre todo una posibilidad de mercado en la materia? Buena pregunta. Oil and gas no deja de ser un motor en la economía, por más que hay convenios para tratar de reducir eso y por procurar volver al mundo más verde, digamos, pero falta mucho, ¿no? Hay intenciones de Europa si no me equivoco, en el partido del 2030 ser mucho más verde, pero creo que ya están debatiendo que no se va a poder lograr. Sí. Eh, entonces, es una realidad que no se puede reemplazar definitivamente de un día para otro, pero en la línea de tiempo que se habían puesto no se va a llegar a dar. México no deja de ser un país fuerte en la explotación del recurso petrolero, ¿no? De los hidrocarburos. Brasil también. Ahora vemos que Guyana también Correcto. está tocando bastante, volviéndose bastante importante, bastante relevante. Ahí vemos que se va a poder dar. Donde vemos que de repente puede haber retos es en el tema de financiamiento, ¿no? Porque vemos que las empresas o los bancos están siendo un poco más aversos a financiar ese tipo de proyectos. Eso, cómo se va a manejar, no lo estamos trabajando mucho nosotros con los bancos que ayudan a financiar a nuestros clientes. Hay alguna tendencia de algunos bancos que dicen no queremos financiar nada relacionado al oil and gas. Hay otros que dicen si es que es para reemplazar un barco viejo que está consumiendo tanto combustible por un barco más eficiente, sí nos interesa. Si es para financiar un proyecto existente de una plataforma que ya existe, sí podemos hacerlo. Si es para una nueva plataforma, no nos interesa. Entonces siempre hay un poco de debate. Te hablo un poco de los bancos europeos. También estamos a través de nuestra red de inversionistas y de contactos de bancos. Estamos hablando mucho con bancos de los Emiratos Árabes o, ¿no?, del Oriente Medio que quieran apoyar a financiar a clientes potenciales. Yo creo que es algo que se va a mantener la industria oil and gas. Eso por un lado. Transporte de personal o ferries, por ejemplo, en Canadá está desarrollándose mucho. Y en Canadá, por ejemplo, sí se busca ferries más verdes, digamos, ¿no? Yéndose a la propulsión eléctrica o híbrida, ¿no?
ahí están, digamos, yendo un poco más a la Ujú. vanguardia. Obviamente cuesta más, ¿no? Todos sabemos, un auto eléctrico te cuesta más que un auto gasolinero o petrolero. Lo mismo pasa con las embarcaciones, pero vemos muchos avances en el desarrollo de la tecnología de propulsión eléctrica, ¿no? Eh, remolcadores vemos que se van a mantener, es algo que siempre va a ir, eh, que hay demanda siempre, en la medida que hay que ir renovando una flota existente, y donde es algo que a mí me gustaría poder desarrollar también es en el tema pesquero, ¿no? El Sí. tema pesquero es algo muy local, pero creo que se puede contribuir si es que hay un acompañamiento de un gobierno que quiera apoyar a renovar su flota pesquera con embarcaciones un poco más amigables con el medio ambiente, un poco más eficientes, con menor consumo de combustibles. Yo creo que ahí podríamos Sí. contribuir, ¿no? Y creo, Horacio, y con eso aterrizo a México, ese es un sector en México donde habría mucho que hacer. La parte de renovar la flota pesquera en México es una urgencia para mí, no solo por el hecho de contar con buques, como dices, más eficientes o más amigables con el medio ambiente, sin duda eso es importante, pero hay que empezar por lo principal, la seguridad de sus tripulantes. Muchos de esos buques en México, barcos en México, pesqueros, tienen más de 50, 60 años navegando y de hecho cada vez escuchamos más de accidentes en alta mar con estos buques. Entonces creo que por ahí podría haber algo en el futuro en México. No sé si coincides conmigo. Mira, yo opino que México es un buen ejemplo y cualquier país que lo decida. Eh, eh, Me viene a la mente un reporte que leí hace unos años, un par de años, que decía que se requería renovar como por lo menos 1.000 embarcaciones pesqueras en México. Sí. Entonces, imagínate, ¿no? Eh, imagínate vamos a decir país X, ¿ok? Que un gobierno diga, oye, ¿sabes qué? Vamos a utilizar esto como un motor para Mm. dinamizar la economía. Vamos a desarrollar una estrategia bajo la cual hacemos un cambio, una renovación de flota, ¿no? De 1.000 embarcaciones en los próximos, no sé, 10 años. Imagínate, ¿no? 100, estaríamos hablando de 100 embarcaciones por año que tenían que ser construidas en diferentes partes del país, ¿no? Sí. Yo creo que daría un gran movimiento a la economía, Sí. generaría un montón de empleo, ¿no? Yo creo que habría mucho potencial. Y como te digo, ¿no? Otra vez, yendo al caso de la cooperación técnica de Damen, nosotros contribuir con lo que solamente sea necesario, ¿no? Aportar con un poco de conocimiento, aportar en ayudar con los desarrollos tecnológicos y la mano de obra, pues que sea local. Yo creo que es el éxito del programa de cooperación técnica de Damen, ¿no? Alguien me Ya. decía, ¿no? Una vez, hay que darle al cliente solamente lo que necesita. No hay que tratar de darle demasiado, algo que de repente ellos no necesitan, ¿no? Generar valor quitando valor. Dar valor en lo que realmente se necesita, a pesar de que eso pueda significar de que para mí es, como se dice vulgarmente, un pedazo más pequeño de la torta. Pero si Correcto. solamente lo que se necesita es ese pequeño pedazo, pues el resto que sea para la economía local, ¿no? Y es la manera más inteligente de generar negocio. Ya. Muy bien. Y Sebastián, para ir terminando sobre el caso de México en cuanto a su industria naval militar. México, tú lo sabes mejor que yo, su doctrina naval está enfocada en gran medida en operaciones de tipo constabulario, de guardia costera, ¿no? Por decirlo así. Ese es el modelo
naval mexicano, donde el 90% de las capacidades, al menos, han estado enfocadas, yo creo que correctamente en eso, y un poco menos en misiones que tienen que ver ya con defensa exterior. En ese sentido, la flota de la Armada de México de patrullas oceánicas, costeras también, pero voy a hablar de las oceánicas, está entrando en una etapa crítica desde mi perspectiva, ¿no? Independientemente de los otros proyectos como el proyecto Pola, que sin duda es un gran éxito, pero yo creo que en la parte de patrullas costeras y oceánicas hay mucho también que hacer, y en los siguientes 10 años por ahí va a haber mucho que trabajar. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, opino que México es un país que conozco bien por diversas razones, en el cual el área de responsabilidad marítima es enorme. Tiene, no recuerdo bien las cifras, pero no sé si eran algo más de 10.000 kilómetros de costa, una región de responsabilidad marítima muy grande, unos intereses en esa zona también importantes, y en mi opinión, en mi modesta opinión, creo que el país merece el dotarse de los medios necesarios para atender esa responsabilidad tan grande y esa área marítima de tanta importancia para el país. Yo sé, yo vengo de España, en España es un país también rodeado de mar, pero que por alguna razón histórica se mira mucho a tierra, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el mar proporciona un gran input a la economía, ¿no? Y yo creo que en México ocurre lo mismo. Y en mi opinión, la Armada de México, pues yo me descubro sombrero ante lo que la Armada de México hace con los medios que tiene. Creo que es una institución muy respetada, que hace una gran labor, y que vemos que cada vez asume más y más responsabilidades, ¿no? Entonces, creo que es bueno pensar, yo quiero pensar que se vaya a dotar de más medios en el futuro para poder atender su misión, ¿no? Y si bien es cierto que estas operaciones constabularias forman hoy por hoy una gran parte de lo que la Armada de México hace en la mar, y yo creo que va a seguir siendo así, también es cierto que México es, además de tener esta gran extensión marítima, es un país muy importante en la región, y en operaciones internacionales, pues a veces, aunque no haya desafíos de seguridad externos, pero es importante estar ahí y demostrar a los socios internacionales que se puede contar con el país en caso de necesidad. En caso de necesidad por amenazas externas, pero también en caso de necesidad por calamidades que han ocurrido. Y creo que la Armada de México tiene un buen track record de ayuda en este sentido, y para lo cual también se requieren medios, ¿no? Entonces esa es un poco mi visión al respecto de las operaciones de la Armada de México, lo que hace. Y en el plano de su construcción naval, bueno, yo cuando fui conociendo más y más, me impresionó mucho ver la cantidad de medios que tienen en este sentido en instalaciones, medios humanos, atención. Tiene un gran número de unidades, un gran número de personas, y tiene unas capacidades que pueden dar para mucho, ¿no? Entonces yo creo que en el terreno de la construcción naval, la Armada de México juega un papel central en todo lo que es la construcción de buques en México, pero también en lo que es el mantenimiento y el desarrollo de capacidades para su propia armada, ¿no? Puede llegar muy lejos si se lo propone. Esa es mi opinión. Claro, coincido también. Y hace un momento platicaste de que se requieren medios para misiones de tipo humanitario. Y ahí también estoy pensando, me llegó a la mente la vida útil que le queda a los dos buques clase Newport o ex clase Newport, pues también ya está cerca de llegar, si no es que ya llegó a su fin. Entonces, tal vez en un futuro también por ahí habría una necesidad de reemplazar esas capacidades en particular. Bueno, estamos sobre la hora. Yo les agradezco mucho, Sebastián, Horacio, su participación en esta charla. De verdad que muy interesante, un tema muy poco tratado en México. Lo hablábamos hace un principio, para un país con, tú decías correctamente el número, Sebastián, 11,000 kilómetros de costas y más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Hay más México en el mar que en tierra. Yo es algo que siempre
lo que siempre yo he dicho y que los mexicanos no lo sabemos, cuando tú a un niño en México le dices, oye, dibuja un mapa del país, dibuja más o menos bien el país y tendría que estar dibujando también hacia afuera. Y uso esa analogía con el pensamiento y la cultura dentro del estamento político económico en México. También tendríamos que estar precisamente pensando hacia afuera y tomando en cuenta la importancia estratégica que tiene el mar para México, tanto en su potencial civil, económico, comercial, como en el aspecto militar que tiene que proteger al otro, ¿no? Así que muchas gracias. También agradezco a Giovanna y a Isamar del equipo del ISDR por su apoyo. Horacio, Sebastián, que tengan muy buenas noches allá en Holanda y nuevamente gracias por esta conversación. Muchas gracias Cristian por la invitación y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos acá para responderlas. Muchas gracias. Que Encantado. estén muy bien. Hasta luego. Igualmente. Nos vemos.